19. Vamos a tratar este tema desde ángulos diversos, algunos más o menos polémicos, con la doctora en Ciencias Sociales, Roxana Kramer. Muchísimas gracias, Roxana, por estar hoy en Más Info. Hola, Luciana, gracias por la invitación. Roxana Kramer es una persona dedicada a pensar los temas del feminismo desde un ángulo que ella llama feminismo científico basado en datos y en evidencia, y que insistentemente pone en cuestión otras aproximaciones y otros datos que el debate sobre el feminismo está poniendo sobre la mesa. Roxana, una pregunta delicada para arrancar. Bueno, desde que empezó 1 de enero hasta la fecha, la sucesión de casos muy alarmantes en torno a la violencia contra la mujer, casos trágicos realmente, llama mucho la atención realmente, porque la frecuencia, y no solo la frecuencia, sino que se den todos tan recién empezado el año. De todas maneras, vos sostenés insistentemente con que la violencia contra el hombre es mayor. Sí. ¿Seguís con esa idea? Sí, no es que yo lo sostenga, sino que basta ver las estadísticas de asesinatos y por cada mujer que asesinan a 9 hombres en la Argentina, y son cifras que no son muy distintas de lo que ocurre en el resto del mundo. Pero si tomamos... ¿Quién es la fuente de qué institución es la fuente de esas el Ministerio cifras? de Justicia, en el caso de la Argentina, y los distintos ministerios de justicia de los respectivos países. ¿Tenés la cantidad absoluta, en términos absolutos, cuántos hombres fueron asesinados en 2018 y cuántas mujeres? No, pero sí, tenemos la cifra de femicidios y lo que pasa es que femicidio es un tipo particular de asesinato. No, las cifras de memoria no las recuerdo, pero las puedo aportar con documentos en la mano, que es lo que no siempre pueden hacer las integrantes del feminismo hegemónico. En realidad, si tomamos el mismo tipo de delito, que es el delito dentro de la familia, en la Argentina, por cada 3 mujeres que asesinan a un varón. Es decir, que lo asesinó su pareja o lo asesinó alguien de la familia, en general la pareja. Tomemos 3 días atrás. O sea, que es menos el impacto del delito que se da en un ambiente familiar por razones de género, de alguna manera, donde el género o el vínculo de género tiene que ver. Impacta menos en los varones. Lo que impacta menos es el asesinato. Hay un estudio hecho por Entonces, impacta menos en los varones que en las mujeres. Cada 3 mujeres en las que impacta, hay un varón impactado. Exacto. Y a que se es la aclaración de que eso tiene que ver con los asesinatos. Sí, eso tiene que ver con los asesinatos. Si tomamos estudios sobre la agresión física, que puede ser no solo una cachetada, sino también que alguien le tire algo por la cabeza al otro, todo tipo de agresiones físicas, hay un estudio hecho por Karin Arbach, que es una psicóloga del CONICET, que muestra que en el último año de noviazgo, un 32% de mujeres y un 24% de varones agrede físicamente al otro. Es decir, las mujeres agreden más físicamente al otro. Y este estudio es consistente con 2 revisiones de más de 130 estudios cada una, que muestran que las mujeres son más agresivas físicamente en la pareja. ¿Qué pasa acá? Que los varones tienen más fuerza física y que cuando un varón pega, cuando un varón tiene intención de matar, lo logra con mayor frecuencia. Ahora, si uno toma la definición de femicidio como un asesinato contra una mujer en la que hay involucrada una relación personal, unas razones de género, etcétera, etcétera, y supongamos que hay una definición de homicidio más específica, donde eso también se da, claramente las mujeres son, en general, corren el riesgo de ser más víctimas que los varones. El problema de la figura legal del femicidio que existe en la Argentina desde el 2015 es que toma el argumento de que se la mató por ser mujer. Y yo no niego que pueda haber asesinatos en donde esta, digamos, sea una razón principal. Pero si uno toma los estudios de psicología sobre violencia en el seno de la familia, uno jamás va a encontrar ese término, porque la violencia es algo mucho más complejo, más específico. Incluso si pensamos en la posibilidad de que se mate un hombre por ser hombre, en el momento que se mata a un gay, se mata a un hombre gay por ser hombre, no lo suficientemente hombre, entre comillas. Cuando se mata a un militar, la mayor parte de los militares en el mundo también se lo mata por ser hombre. Cuando se mata a un policía, también se lo mata por ser hombre. Tracemos distinciones, ¿no? Claramente los femicidios, independientemente, ¿no?, de que uno esté de acuerdo con la construcción legal de una figura específica para tratar de esos crímenes, que es otro debate que existe, claramente hay un componente en la que el género de esa persona, en este caso la condición femenina, la condición de mujer, tiene algún rol. No digo que explique todo, pero tiene algún rol, ¿no? Ahora, es decir, hay por ejemplo, en el caso de las violaciones, claramente la diferencia biológica es usada como un arma en contra de la mujer, ¿no?
¿Estamos de acuerdo con eso? No, lamentablemente. En la mayor parte de los femicidios, yo analicé los 50 primeros considerados femicidios. No recuerdo que hubiera habido violación ahí. En general eran asesinatos del marido o de alguien de la familia. Si no es una violación, es una relación personal de pareja, marido-mujer, en la que también el rol de cada uno en términos de género está involucrado. Pero yo no diría que la mató por ser mujer. En muchos casos se mata porque hay conflictos entre los seres humanos, porque las relaciones humanas son conflictivas y las personas no aprenden a gestionar Pero pareciera el disenso. Que hay una cantidad de homicidios donde las víctimas son mujeres que se dan dentro de las relaciones de pareja, relaciones de familia, en la que los hombres terminan asesinando mujeres. 3-1, como dijimos. Sí, 3-1. ¿Y qué pasa con la de los varones de las que nadie se ocupa en los medios? Está bien, pero eso es otro debate. Claro. Entonces, podemos decir, el 3-1 amerita que se dedique uno más a que en los medios le demos más espacio a las mujeres, porque ese desbalanceo existe. Lo que yo te preguntaría... Eso es dato. Sí, eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que yo te preguntaría es por qué cuando el varón mata a la mujer es un femicidio y en las mismas condiciones cuando la mujer mata al varón, no. Digamos, no hay algo en virtud de su condición de género. Podríamos considerarlo a eso. ¿Cuántos asesinatos de ese tipo de mujeres contra hombres se dan, por ejemplo, en Argentina? ¿Qué estadísticas hay? Porque vos manejás mucha estadística en esos términos. Porque hay un tipo de relación vincular determinada entre marido y mujer, novia, novio. ¿Cuántos se dan donde la víctima es el varón? Recién acabo de mencionar 3-1. Yo mencionaba justamente que cada 3 mujeres asesinadas en el seno de la familia o de la pareja hay un varón. Bueno, entonces, es atendible, pero digamos que no es del todo irracional enfocarse en ese 3-1. Hay algo que está impactando más a las mujeres que a los hombres. Yo creo que cada muerte cuenta. No hay una vida más importante que otra. Entonces, la muerte de mujeres es un problema gravísimo. Y la muerte de varones también. Totalmente. Lo que yo reclamo y lo que muchísimos reclaman es que no aparece en los medios. No aparece en los medios y lo que aparece es una representación muy grande de los asesinatos de mujeres. Está muy bien que se reclame. Sea proporcional a la importancia que tiene esa evidencia de 3-1. Pero es que una muerte no vale en función del número. Es lo mismo que decir que dado que hay más blancos que negros, entonces nos importan más los asesinatos de blancos. No, y no diríamos eso. Yo diría otra cosa. Pero estamos diciendo algo parecido al decir que las muertes de las mujeres son más importantes porque hay más. Yo diría que por lo menos la opinión pública creo que no se trata de que sean más importantes, sino que se trata de un fenómeno que tiene una enorme representación porque la evidencia dice que sucede con más frecuencia que el asesinato contra un hombre. En el seno de la familia. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Y qué pasa con el resto? Vamos al resto. Varones que mueren en guerras. Mueren más varones en guerras que mujeres. Sí. Diríamos, aun cuando las mujeres sufren otro tipo de flagelos como violaciones. Mueren más varones en accidentes de trabajo, más del 90%. Bien. Ahora, los que más se suicidan. Te hago esta pregunta, Roxana. ¿No será que la mayor índice de muertes de varones en otros contextos, no intrafamiliares, en otros contextos, también es el resultado de una lógica de desigualdad social donde los hombres están haciendo un trabajo que las mujeres no, porque están sobreprotegidas por una cierta estructura social? Los países, ¿No será injusta, de las injusticias estamos de acuerdo en cuanto a que los países que tienen más desigualdad son los países en donde mueren más hombres y donde mueren más mujeres. De modo que incluso los países de bienestar, donde los inmigrantes ingresan en condición de disparidad con los locales, con los ciudadanos, y donde hay una gran desigualdad de todo tipo, que no es solo económica, tiene que ver con acceso a educación, a recursos, a formas de gestionar el conflicto. Bueno, en esas sociedades en donde hay más desigualdad, hay más muerte de varones y de mujeres. Por eso esto no se resuelve enfrentando a ver si mueren más mujeres o varones, sino tratando de ver cómo pueden morir menos mujeres y menos varones. Y la solución es política, no pasa por las políticas de género exclusivamente. Estamos de acuerdo en ese punto. A mí me parece interesante que hay una especie de estructura social que es injusta para todos, para hombres, mujeres, niños, ancianos. La verdad es que el mundo avanza, pero las brechas de desigualdad crecen, hay injusticias por muchísimos lados. Vos señalás mucho el tema de la brecha salarial, que se sostiene que las mujeres ganan un 26% menos que los hombres. Y cuestionás esa cifra. ¿En qué sentido la cuestionás? Sí, lo que se hace con la brecha salarial en todo el mundo
lo que hacen los organismos oficiales es dividir la suma de sueldos de las mujeres por cantidad de mujeres y la suma de sueldo de varones por cantidad de varones. Y no controlan variables, que es lo que hace cualquier estadística, que es considerar cuántas horas trabajó cada uno, de qué tipo de trabajo estamos hablando, si es de noche, si es de día. Cuando los estudios controlan esas variables, es decir, cuando tienen en cuenta la cantidad de horas trabajadas o el tipo de trabajo, pues que no hay desigual paga por el mismo trabajo, que es lo que pregona el feminismo hegemónico. No hay desigual paga por el mismo trabajo. Quien sepa de algún caso como ese, denúncielo porque es anticonstitucional. Bien. Hay muchos estudios. Quien quiera ver un artículo puede poner mi nombre, Roxana Kramer, y Diario Los Andes de Mendoza, porque ahí hay una serie de papers donde se muestra evidencia. Son más de 30 papers de que no existe desigual paga por el mismo trabajo. Supongamos que un hombre y una mujer trabajan la misma cantidad de horas en el mismo tipo de trabajo. Vos sostenés que en ese universo de personas ganan lo mismo. Bien. Ahora, ¿por qué sucede que las mujeres trabajan en trabajos peor pagos que los hombres y en muchos casos trabajan menos horas que los hombres? Bueno, son dos preguntas muy interesantes. La última, trabajan menos horas cuando son madres y tienen hijos pequeños. Si quieren trabajar menos horas fuera de casa, porque criar un hijo es mucho trabajo también. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que... Pegámonos en ese aspecto. Sí. Las mujeres trabajan menos horas entonces cuando las impacta la maternidad. Sí. ¿Las mujeres que somos madres queremos trabajar menos horas o es que las estructuras sociales, la organización social de los países, las licencias por paternidad no existen, entonces somos las únicas que estamos, entre comillas, dedicadas o, entre comillas, condenadas a cuidar a nuestros bebés? Pero en realidad querríamos seguir al mismo tiempo con nuestras carreras profesionales. Bueno, es interesante la pregunta cuando uno ve cuáles son las estadísticas de los países escandinavos, que son los que tienen mayor igualdad de género. Suecia, Noruega, Dinamarca tienen unas licencias de paternidad muy grandes. La licencia se divide entre hombre y mujer en algunos de esos países, entonces se ve bien quién se toma más licencia, y lo que se ve en esos países es que las mujeres se quedan más en la casa cuando tienen hijos que en otros países en donde la situación económica no es tan buena, y que se dividen la licencia no en partes iguales, sino que la mujer toma mucho más. Hay un aspecto que es objetivo y es que la lactancia es hasta ahora femenina. Pero también hay otros aspectos, y es que el presupuesto del feminismo hegemónico es que psicológicamente hombres iguales somos iguales, tenemos las mismas preferencias, elegimos las mismas profesiones, los mismos oficios, hablamos porque nos interesan exactamente los mismos temas de conversación, y por tanto se piensa que una mujer querría trabajar en promedio tanto como un varón. Y se me acusa cuando digo esto de querer recluir nuevamente a la mujer en el hogar. En realidad, si uno ve las estadísticas, la mayor parte de los varones y de las mujeres ya no quieren que la mujer esté en el hogar full time. Los varones tampoco lo quieren, y yo tampoco, mucho menos. El punto es... Digo, vos que estás pensando mucho también en la perspectiva de los hombres, una pregunta interesante podría ser... Quizás los hombres tampoco quieren trabajar tantas horas. Pero hay una estructura social que, bueno, los lleva a ser ellos los que salen a trabajar. No les queda otra cosa, no les queda otra cosa. El otro día estuve en un programa de televisión y me decían, ¿y por qué los varones no salen a protestar? Por todos estos problemas que tienen, que mueren antes pero se jubilan después, tienen más accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Y uno me decía, ¿por qué estamos trabajando? O sea, si vemos que esa brecha da que ellos están trabajando más horas, y vemos que cuando las mujeres no tuvieron hijos, en los estudios se muestra que ganan más en promedio, no menos. Eso está demostrado. La cuestión es cuando tienen hijos. Entonces, bueno, hay también una transferencia de recursos de la que muy pocos estudios dan cuenta, que es el dinero que aporta a la casa el varón cuando tiene hijos. Que en promedio aporta más dinero que la mujer. Bueno, claramente porque la mujer está trabajando menos. Exactamente. Está haciendo tareas no remuneradas, que es un gran tema también de injusticia contra la mujer. Y además tenemos que tener en cuenta cuánto consumen las mujeres. En los estudios sobre consumo se ve que las mujeres son las encargadas del 80% y pico del consumo, que no es por supuesto solo para ellas, sino que también tiene que ver con la casa y demás, pero ahí tenemos que tener en cuenta otras variables. Y la segunda pregunta que me habías hecho, que era... que ya me lo olvidé.
pero la quería... Que el tipo de trabajo, Sí. si se Trabajos remunera peor igual el pagos, mismo claro. tipo de Sí. trabajo. La cuestión es que como las mujeres no tenemos las mismas preferencias, en promedio, que los varones recuerden por favor Sí, esto sí. de en promedio, los trabajos que elegimos suelen ser peor pagos porque son trabajos de cuidado, que son trabajos que no se han categorizado tanto en el mundo moderno. Bueno, pero Por ahí tengo dos ejemplo, preguntas. maestras, docentes, enfermería, cuidado de personas, La maternidad, que es un limpieza. trabajo no remunerado, ama de casa. Claro. Pero ahí tengo varias preguntas. En relación a los países escandinavos que han corregido los sesgos culturales de género, por ejemplo, con las licencias por maternidad y paternidad muy equitativas, es cierto que las diferencias de género en términos culturales han sido corregidas y la teoría detrás de la que se alinean psicólogos como Jordan B. Peterson, que es muy conocido en este debate, muy alineado con lo que vos estás planteando, como teorías evolutivas de lo psicológico, dicen que en esos países escandinavos lo que se termina notando son las diferencias biológicas que determinan a los individuos más allá de todas las correcciones culturales que se hacen. Entonces, en ese sentido la explicación es, las mujeres en la medida en que son las que tienen un ser adentro de su cuerpo y amamantan, terminan eligiendo quedarse en su casa durante un tiempo más que los hombres. Ahora, la pregunta que uno podría hacer es, ¿la cultura produce un proceso de tsunami sobre los procesos evolutivos biológicos? Transforma todo. ¿Por qué no pensar que se puede seguir transformando como para que la mujer tenga la opción de elegir libremente no sé, me imagino una tecnología que beneficie el amamantamiento, no me sale, el amamantar, la lactancia de una manera que resuelva la presencia de la madre. ¿Por qué no pensar que la cultura puede seguir haciendo su trabajo? Sí, por supuesto. Soy más optimista respecto a la posibilidad de que la tecnología siga haciendo del trabajo de la maternidad algo más liviano, que la posibilidad de un cambio psicológico muy drástico. Yo no creo, aunque no podría asegurarlo, que en el futuro haya más mujeres que varones a los que les guste el fútbol, más mujeres con deseo sexual que varones, porque creo que eso arraiga en algunas cuestiones biológicas muy puntuales. Ahora, no estoy hablando de personas puntuales, sino en promedio. Pero podría ser, la cultura ha cambiado muchísimas cosas. Quiero decir algo muy claramente, no hubiéramos sobrevivido sin la presencia de los padres. Hay bastante evidencia de que cuando no hay padres hombres, hay menos posibilidad de supervivencia. Pero voy a decirlo muy directamente, no hay cultura en donde en promedio las madres no estén más preocupadas por los hijos, incluso más grandes que los varones. Si eso va a cambiar en el futuro, no lo sé. Pero es uno de los factores que hacen que realmente no seamos iguales. El problema es que cuando se escucha igualdad de derechos. Y una cosa es igualdad de identidad y otra es de derechos. Pero ¿por qué no pensamos en equidad? La igualdad es suponer que no puede haber diferencias. Hay diferencias, pero la equidad es, de alguna manera, correcciones proporcionales a esas diferencias. Seguro, derechos. Podemos diferenciar y tomar equidad como lo relativo a lo político y tomar igualdad como lo relativo a las características. Y la última pregunta, Roxana, vos señalás que hay tareas y hay sectores de la actividad que son peor remunerados porque culturalmente están dedicados al cuidado y son menos valorados. Eso es un hecho cultural, no biológico. Absolutamente. Eso es un hecho de alguna manera. Y eso podría cambiar. Podría decir, es un hecho patriarcal. Yo no diría que es un hecho patriarcal porque no creo que vivamos ya en un patriarcado, pero sí creo que la Revolución Francesa lo que hizo fue categorizar las cuestiones tecnológicas y lo que podemos hacer es lo que hizo Suecia, que es pagarle mucho mejor a los maestros. El diputado sueco en promedio es maestro. 2 mandatos y a la casa. Y quiere volver a la casa porque gana bien como maestro. Entonces sí, esa me parece que es una de las conquistas que tiene que llevar a cabo el feminismo, que es lograr que los trabajos que prefieren las mujeres se paguen mejor. Bueno, muchísimas gracias, Roxana, por esto. Gracias, Luciana. Y quería invitar a los que quieran seguirnos en las redes, que mandamos todos los días material, @feminiciencia con SC, es nuestro sitio en Twitter, y en Facebook se llama Feminismo Científico, y filosofiaparalavida.com.ar está el Café Filosófico donde abordamos estos temas y otros. Muchas gracias. Gracias por la invitación.